la sed, el hambre, la enfermedad, el desarrollo con bienestar. Eso es lo que nos proponemos feministamente en el mundo. Buscar además consenso social, no solo con nosotras, sintonizar, sino en el consenso social. Buscar cómo, con quiénes, a través de qué lenguajes podemos encontrar, hacer un híbrido lenguaje entre nuestro lenguaje feminista, que es todo un idioma, y el lenguaje que todavía hablan los que están en la prehistoria. Tenemos que buscar ese lenguaje, traducirlo, como hacen mis queridas compañeras. Consenso social a un ramillete, no es más que eso, es un ramillete de derechos humanos de las mujeres y de los hombres en el mundo. Esa es la causa por la que estamos aquí. Son unos cuantos derechos, son unos poquitos derechos, pero que pueden trastocar el mundo si son vigentes, si se garantizan, si son exigibles y además si son judiciables. En una democracia necesitamos tener normas y nosotras hemos emprendido el arduo camino del convencimiento, de la argumentación, del diálogo, de la norma consensuada que sea ley para todas y todos y sea respetada en la sociedad y desde luego por los estados que tenemos que reformar porque ya no dan más. Parte de la reforma de los estados contemporáneos está en eso que llamábamos antes la agenda feminista. Si los estados contemporáneos no se reforman en ese sentido, las crisis múltiples de este mundo solo se agudizarán. En cambio, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que nos da Islandia, uno de los países más chiquitos del mundo, uno de los países con más alto desarrollo del mundo, 360,000 habitantes, en un territorio así. Ese país tenía el más alto nivel de desarrollo humano, tenía el más alto nivel de equidad entre los géneros, tenía el más alto nivel de potenciación de género de las mujeres, tenía la más alta representación de las mujeres y además había llegado a arreglos en la vida cotidiana fundamentales para lograr algo que dice la Constitución islandesa: hacer felices a nuestros niños y a nuestras niñas. ¿Qué sociedad estaba atrás del derecho constitucional de hacer felices a nuestros niños y a nuestras niñas? Una sociedad en la que era posible, con todos los divorcios, la custodia compartida, en la que era posible la combinación de la vida laboral, familiar y personal, porque estaba arreglada esa conciliación, en la que era posible tener derechos a través del trabajo, en la que era posible tener un ahorro social que se invertía en el bienestar de las personas. Y hace 3 años, ese paraíso que nos muestra que sí se puede, quebró porque le hicieron quebrar con la crisis financiera. ¿Y qué hicieron? En vez de hacer reuniones de que a ver si ahora sí, en vez de ver si se reúne en la Unión Europea para ver si fortalece su moneda, en vez de, le respondieron a los bancos que no pagaban. No pagaron su deuda, tiraron al gobierno, le dijeron que se fuera a su casa y la sociedad civil decidió, de acuerdo con sus normas muy democráticas, elegir un nuevo gobierno presidido
fundamentalmente por mujeres feministas comprometidas con el desarrollo solidario y la economía sostenible feminista. Y son las que gobiernan ahorita Islandia y la han sacado de la crisis. Eso es lo que queremos en todo el mundo. El feminismo ha construido alternativas, ha planteado nuevas formas de economía, ha dicho cómo es posible convivir con equidad, ha propuesto cómo prevenir la violencia social, también cómo prevenir los conflictos internacionales, cómo lograr la paz en medio de conflictos terribles de devastación, de miseria, y cantidad de feministas han engrosado las filas del pacifismo en el mundo y desde luego del ecologismo en el mundo, que se ha nutrido muchísimo del ecofeminismo que nuestras colegas han desarrollado para dejar de violentar una relación que debiera ser entrañable entre los seres humanos y la naturaleza en la que vivimos, pero que con el patriarcalismo, el imperialismo, los colonialismos, la economía neoliberal capitalista salvaje está siendo destruida en el mundo. Y el feminismo ha planteado cómo entrarle a renovar las fuentes de la energía, cómo hacer las ciudades más seguras para vivir. Tenemos programas, plataformas internacionales sobre la seguridad urbana, la seguridad rural, la seguridad en las costas, y tenemos programas para lograr la seguridad por grupos de edad, por generaciones, por condición de capacidad o discapacidad, por todas las condiciones que nos constituyen. El feminismo está en las culturas indígenas contemporáneas, abriéndose paso gracias a las feministas indígenas que con una conciencia enorme pueden sortear el conflicto entre la defensa de su cultura y de su pueblo y avanzar en su transformación radical a partir de los derechos humanos de todas las personas. Ahí están las propuestas feministas también. Hay propuestas feministas para erradicar todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Debemos sentirnos enormemente orgullosas de eso. Ha sido una contribución del feminismo identificar la violencia contra las mujeres, ponerle nombre, describirla, especificar a qué se debe esa violencia. Y ha sido clarísimo. La violencia contra las mujeres se basa en la desigualdad. Y es un mecanismo político para controlar, replegar, atemorizar y dañar a las mujeres. Y el feminismo también ha nombrado el peor de los crímenes, que es el feminicidio. Y ha recorrido esa palabrita el mundo entero para nombrar los crímenes de odio contra las mujeres. Crímenes misóginos, decimos nosotras abreviadamente. Esos son, el feminicidio son los crímenes de odio contra las mujeres. Y nosotras lo hemos nombrado, pero hemos dicho también, aquí está el trapito. O sea, hemos dicho cómo es posible desmontar, no deconstruir, desmontar, erradicar la violencia contra las mujeres. Estamos a 30 años, 32 casi, de la CEDAW. Estamos a otros tantos de Belém do Pará. Y de Belém do Pará
deberíamos estar también enormemente orgullosas porque fue la conferencia en el marco de la OEA en que un puñado de feministas definieron las violencias contra las mujeres, pero además dijeron algo sensacional, que los estados son actores en la violencia contra las mujeres. ¿Por qué omiten? ¿Son negligentes? ¿No actúan? ¿Son corruptos? ¿Se coluden o están reivindicando esa violencia cuando no actúan para enfrentarla? Los estados crean impunidad y nosotras, las de Belém do Pará, que son nuestras maestras, ellas plantearon por primera vez en la historia normativa que el Estado es responsable de esa violencia y que tiene que cambiar para que no haya esa violencia. O sea, si el Estado no cambia, no vamos a lograr con voluntad, buenos deseos, campañas y todo lo que hagamos, eliminar la violencia contra las mujeres. Tenemos una tarea enorme, queridas compañeras. El Estado es un asunto que nos compete. No podemos obviarlo. Necesitamos transformarlo. Aquí se dijo que nos interesaban las políticas públicas. Ese es un producto del Estado, de los gobiernos. Nos interesa transformar los estados, construir estados democráticos que acunen, que estén articulados sobre la igualdad. Es otra era, es otro paradigma, es otra historia. Pensar, construir realmente la igualdad como el principio fundante de los estados que reconozcan la equivalencia humana, porque ese es el principio ético feminista en el que está basada la propuesta más radical del feminismo, que es la igualdad. El principio ético es la equivalencia humana. Desde esta filosofía política, desde esta ética feminista, hemos decidido, porque se nos pegó la gana, que las personas todas somos equivalentes.